Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Fomentando la Cultura Editorial, un espacio creado desde la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, junto con la Vicerrectoría Adjunta y junto también con la editorial de la Universidad Nacional. Esto es un espacio que tiene dos objetivos muy concretos. El primero es fomentar espacios de formación en el campo y en la actividad editorial, espacios que tienen que ver con las prácticas editoriales, con la cultura editorial, con la edición de libros. Y por supuesto, nuestro segundo objetivo es fomentar también un espacio de reflexión académica en torno a las actividades editoriales, es decir, historias del campo editorial, fenómenos específicos relacionados con la historia cultural de la edición nacional y centroamericana. Es un espacio realmente importante, puesto que es el único espacio a nivel nacional y a nivel centroamericano que toma en consideración la actividad editorial como una práctica sumamente relevante en el campo de la cultura y en el campo de la difusión literaria, en sentido más amplio del término. Para este semestre en la Universidad Nacional nos complace muchísimo inaugurar esta actividad con la actividad que nos convoca, titulada Editar desde la experiencia, un diálogo entre edición y diseño editorial. Y para ello, pues nos complace muchísimo tener acá con nosotros a Daniela Hernández, a Priscila Coto y a Laura Solano. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias de verdad. Y bueno, para empezar de una vez voy a permitirme pues presentar brevemente parte del currículum de nuestras tres distinguidas invitadas. Comienzo con Laura Solano Rivera, filóloga, filóloga española de la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en edición y gestión editorial de la Universidad Internacional de Valencia y Grupo Planeta, España. Es egresada de la maestría en literatura latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Se desempeña actualmente como jefa de producción editorial en la editorial Costa Rica. Ha laborado como editora en la revista de lenguas modernas de la Universidad de Costa Rica, también correctora de estilo en el Grupo Nación y la Universidad Estatal a Distancia, y además se ha desempeñado como profesora en la Fundación Tecnológica de Costa Rica, Fundatec. En el Departamento de Español también ha trabajado como docente, especialmente para el Departamento de Extranjeros en la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Costa Rica, entre otras casas de enseñanza. También ha escrito diversos artículos sobre literatura latinoamericana en distintas revistas de Costa Rica, Colombia, México y España. Bienvenida, Laura, un placer tenerla con nosotros. Continúo, puesto con Daniela Hernández, quien es fotógrafa, diseñadora publicitaria y administradora de empresas, con una sólida formación complementada por una maestría en diseño editorial y publicaciones digitales a cargo de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Inició su carrera desde muy joven, hace 18 años, en una reconocida editorial mexicana, donde descubrió su pasión por el diseño editorial. Hace 13 años decidió emprender su camino como profesional independiente, colaborando con diversas editoriales, instituciones, editores y autoras independientes. Esta trayectoria le ha permitido especializarse tanto en forma empírica como académica en el ámbito editorial, consolidando una visión integral del diseño aplicado a publicaciones. Desde hace 3 años es socia fundadora de la editorial 12 Puntos, una agencia dedicada al diseño editorial, desde donde continúa impulsando proyectos que combinan creatividad, funcionalidad y excelencia editorial. Bienvenida, Daniela. Y concluyo con Priscila Coto, quien se formó en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica y desarrolló su especialización en diseño editorial de manera empírica, acumulando más de 20 años de experiencia como profesional independiente. A lo largo de su carrera ha colaborado con editoriales, instituciones, editores y autores, consolidando una práctica sólida y versátil en el ámbito editorial.
Comprometida con la actualización constante, continúa su formación en diseño y publicaciones digitales, explorando nuevas herramientas y enfoques para enriquecer su trabajo. Desde hace 3 años es socia fundadora de 12 Puntos, una agencia, repito, dedicada al diseño editorial, donde impulsa proyectos que combinan creatividad, técnica y sensibilidad gráfica. Así que como podemos observar, estamos ante tres grandes especialistas en su campo, quienes nos van a compartir este hermoso título, Editar desde la experiencia, un diálogo entre edición y diseño editorial. Muchísimas gracias. Ustedes tienen la palabra. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve bien. Perfectamente, Daniela. Bueno, es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Les traemos varios ejemplos de que hemos trabajado a través de los años con Laura, ¿verdad? Y les vamos a brindar primero un contexto para todas aquellas personas que todavía no entienden bien qué es el diseño editorial, qué hace un editor o qué es exactamente la industria editorial. Entonces, para empezar, bueno, la industria editorial es un ecosistema que integra creación, producción, comercialización y consumo de contenidos escritos en diferentes formatos. Esto es muy importante porque ahora estamos hablando de formatos multiplataforma. La industria editorial, o sea, podemos ver que son muchas áreas que nosotros casi que solo pensamos en libros y no es así. La prensa y los diarios son parte de la industria, las revistas, todas estas grandes corporaciones de revistas que vemos en las películas, toda el área de libros, ¿verdad? La distribución, la venta, las librerías online, ahora todo lo que tiene que ver con marketplaces, con e-commerce para la distribución de los libros. La gente desconoce, pero también las publicaciones corporativas y de marca son publicaciones digitales. Las empresas necesitan publicar políticas, informes, catálogos, manuales. Todo esto es parte de la industria editorial. Luego tenemos el sector de autoedición e impresión, la parte de educación y academia, ¿verdad? Donde entran todos los libros de texto, todo lo que utilizamos para estudiar, los libros que llevan nuestros niños a las escuelas, al preescolar, en el colegio, incluso cuando estamos en la universidad y en si llevemos algún curso, un curso libre, etcétera, todo este tipo de material es material editorial. También es importante la nueva área que hay ahora de contenidos digitales, donde vamos a encontrar ebooks, audiolibros, aplicaciones, incluso los campos virtuales que utilizan después de pandemia para llevar todos los cursos, créanlo o no, estos campos se llaman plataformas SCORM y es parte también, es un formato de diseño editorial, de material editorial. Ahora, ¿de qué se trata exactamente el diseño? O sea, es una rama del diseño gráfico, ¿verdad? Que se encarga de la maquetación y composición de publicaciones, impresas o digitales. Su función es organizar el texto, las imágenes y todos los elementos visuales de una forma coherente y atractiva para facilitar la lectura y la comprensión del contenido. Debe adaptarse al público y al mensaje que se quiere transmitir. Ese es un resumen muy breve de qué es lo que hace el diseño editorial. Lo vamos a explorar más con los ejemplos que les traemos. Laura. Bueno, buenas tardes a todos los que nos observan y bueno, agradezco a la editorial de la Universidad Nacional la invitación y a las muchachas de 12 Puntos. Es importante, como mencionaba Daniela, del ecosistema editorial, conocer qué es lo que hace cada miembro de este ecosistema y tenemos la figura del editor. El editor es quien coordina todo el proceso de publicación de una obra y se desempeña como un gestor del proyecto. Trabaja codo a codo con ya sea correctores, bueno, primero la figura principal, el autor, correctores, diseñadores y otros profesionales. Es importante, yo lo hablaba con las muchachas, ver esta figura del editor como un director de orquesta.
Es decir, es el que mueve a todos los implicados en el proyecto para conseguir este objeto cultural, en el caso de la editorial Costa Rica donde laboro, que llamamos libro, ya sea en su formato impreso o en su formato digital o de audiolibro. Su función no es solamente la edición y revisión del contenido. Un editor puede ser un filólogo, un comunicador, un diseñador o un académico. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que el editor debe ser un filólogo y no necesariamente. Ahora que hablaba Daniela de las películas, en muchas películas vemos como anteriormente era una profesión a donde entraba una nueva persona y aprendía el oficio de editor del editor en jefe. Y a mí me gusta mucho pensarlo de una manera, editar se aprende editando y dialogando con todos los implicados en el proceso que lleva hacia el libro. Aparte de eso, cuando se está diseñando tanto para diseño como para edición, hay que tener ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta para sentarse a desarrollar este producto, a editarlo o a diseñarlo. Entonces, ahí la primera consideración muy general es la tipología del material que vamos a editar o a diseñar. En este caso les traemos ejemplos de literatura específicamente. No obstante, no es lo mismo diseñar literatura que diseñar un libro de texto o un libro didáctico donde el material tiene que ir adaptado también a la edad del usuario, ¿verdad? O editar una publicación académica, una publicación profesional. Ahora se está dando mucho que los profesionales están publicando desde su experiencia, ¿verdad? Eh, todo tipo de temas de actualidad. Luego tenemos las publicaciones institucionales o corporativas que les mencioné anteriormente. Un área muy explotada actualmente y de las más grandes de la industria editorial en este momento es el journaling y el coaching, ¿verdad? El journaling son todos los materiales que, como diarios, es que ese es el ejemplo que más se me viene a la cabeza. Todo lo que tienen que llenar de motivación, con frases motivadoras, tienen renglones para uno ir completando tareas. Se utiliza mucho a nivel emocional, espiritual, psicológico. El coaching, ¿verdad? Que tiene que ver con todas las personas, los mentores, que son profesionales, motivadores o entrenadores en diferentes áreas profesionales. Y luego tenemos la línea editorial, que ya eso es más como interno de editoriales, por ejemplo, que quieran desarrollar una línea, eh, una colección, ¿verdad? O que necesiten a nivel interno manuales para desarrollar sus productos para su propio equipo interno. Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando estamos diseñando, ¿verdad? Todo esto tiene un proceso de comunicación constante entre los actores del proceso y de investigación cuando se diseña o se edita, es las tipologías que ya las mencioné anteriormente. ¿Quién es el usuario final? ¿Verdad? ¿Qué edad tiene? ¿Quién quiero que me lea? No importa si yo estoy enamorado de la portada que diseñé, mi portada tiene que ir dirigida a un público, porque puede ser que yo tenga 50 años, pero mi público tenga 15, ¿verdad? Puede ser que a mí me encante un tipo de diseño para, no sé, una novela romántica, pero resulta que mi libro se trata de ciencia ficción, entonces no es igual. Luego las líneas editoriales, ¿verdad? Si se trabaja con una editorial y hay que seguir ciertos parámetros que ya tienen definidos en sus líneas de colecciones, el presupuesto, que si nos alcanza para hacer un ejemplar de lujo, para imprimir en papel cuché, para hacerlo en tapa dura, si tiene que ir en tapa blanda, si nos alcanza para ponerle, no sé si han visto, se llaman filtros y barnices, pero cuando les ponen dorado, plateado, o que ven en las portadas como este acabado brillantito, pero solo en ciertas zonas, todo eso tiene que ver también con presupuesto. La extensión de páginas, cuántas páginas me tienen que terminar el libro, eso también es muy importante a la hora de desarrollar, diseñar márgenes, por ejemplo, el tamaño de la tipografía, que tiene que ir dirigido a cierto lector, pero si el libro nos queda en 400 páginas, el presupuesto se va a elevar mucho. El contenido, que es muy importante, ¿verdad? Que como les mencioné antes,
No es lo mismo un libro de realismo que un libro de poesía romántica o un ensayo. Y además, ¿de qué se trata el tema específicamente? Que si se trata de naves espaciales o se trata de unicornios. El formato, que como bien hemos mencionado, em, hay multiplataformas para desarrollar estos formatos, que si el tamaño cuando va impreso, que si va a ser pequeñito, que si va a ser más grande, que si va a ser, tiene que caber en el bolsillo, si es digital, si es impreso. Nos pasó el caso de una autora que necesitaba llevarse los libros de viaje en una maleta, así que no podía empezar mucho. Por lo tanto, todo eso había que tomarlo en cuenta. Los acabados que tienen están directamente relacionados con el presupuesto. ¿Cuál es el objetivo de ventas del libro, distribución del libro? Por ejemplo, los libros que se venden en Amazon, aunque tengan el mismo diseño, o así lo percibimos, de el libro que está impreso, en realidad se piden a nivel técnico cositas, detalles milimétricos, de cambios técnicos a la hora de subir los archivos y artes finales. Y el mercado, que no solamente tiene que ver con el usuario final, sino con en qué país estoy, en qué idioma estoy editando, este, todo ese tipo de cosas. Y ahora sí, entonces podemos entrar a los ejemplos prácticos. Bueno, este primer caso que les traemos en esta tarde es de un libro que salió para la colección juvenil de literatura universal, que presenta libros clásicos a un público juvenil. En este caso estábamos hablando de una edición conmemorativa del centenario de la muerte del autor de La Metamorfosis, Franz Kafka. Este libro salió el año pasado, en 2024, y cuando se pensó en editar el libro en una cuestión editorial guiada hacia lo del diseño, quisimos respetar el deseo del autor. ¿Cuál era el deseo del autor? Bueno, hay una carta muy famosa que una editorial española pues nos dio el permiso de incluir en el libro y está ahí tal cual se muestra en la pantalla, que es la que le escribió Frank Kafka a su editor y a donde le solicitaba que de ninguna manera, por favor, se incluyera al insecto, monstruo, bicho, como ustedes quieran llamarlo, en la cubierta. Y él daba hasta algunas opciones de diseño, digamos que una puerta, que etcétera, pero que no. Entonces nosotros quisimos respetar ese deseo del autor. Y en este caso, entonces, bueno, fue una edición que se presentó en la Galería Nacional con una exposición de obras de gran formato, que son las que están incluidas en el libro, realizadas por el artista Premio Nacional de Artes Francisco Amiguetti, Philip Anaskin. Philip Anaskin hizo una serie de obras a gran escala sobre su interpretación de la metamorfosis y estas se expusieron y se incluyeron en el libro. Hay algo, digamos, importante en el trabajo en equipo que busca uno cuando piensa en quién puede ilustrar un libro. Es una labor que es una de las que personalmente a mí más me apasiona. De hecho, me fascina buscar ya la obra de arte que va a estar haciendo una lectura, porque es una lectura del libro. Y en este caso, las obras de Philip pues son maravillosas. Quisimos darle incluso más realce a esas obras y se incluyeron en una galería que incluye el libro. Entonces aquí es como importante pensar un poco también en el peso que puede tener o no el autor, porque muchas veces también, hablando pues de mi caso, los autores no ven la cubierta del libro hasta que les llegan las opciones de diseño. Es decir, el editor, en el caso de la editorial Costa Rica, mi persona, por contrato tenemos el derecho de seleccionar portada. Sin embargo, uno siempre toma el punto de vista de la persona autora, pues no deja de ser su libro. Y en este caso, pues un autor fallecido, quisimos seguir esa línea planteada por él en esta carta que le escribía a su editor sobre que no apareciera el bicho, por decirlo de alguna manera, el insecto, el monstruo en la portada. Y me gustaría pues darle la palabra a las muchachas para que puedan hablar un poco de cómo eh, solventaron ellas este pedido, porque digamos, cuando yo les escribo a ellas y les doy el material, les doy el libro, les doy las ilustraciones y les doy unos lineamientos, a veces muy poco,
ortodoxo sobre qué es lo que quiero. Por ejemplo, quiero algo industrial, les decía en este caso, quiero algo muy industrial porque quería alinearlo sobre la lectura que tuvo el artista, en este caso, de la Metamorfosis. Bueno, sí tuvimos que ponernos a investigar, ¿verdad? A nivel de diseño industrial, cuando Laura nos dijo, es que quiero un libro industrial, y nosotros, a la santa, ¿de qué nos está hablando? Este, el diseño industrial se ve sobre todo en arquitectura. Es una tendencia en arquitectura que tiene que ver con todos las paredes expuestas en ladrillos rojos, las tuberías expuestas, materiales galvanizados, concreto, madera. Entonces, a nivel de diseño, nosotros lo que tratamos de hacer primero es hacer un mood board o una pizarra de inspiración donde colocamos fotografías o elementos que más o menos reúnen las características que estamos buscando. Por ejemplo, de fotografías, en este caso, fotografías de arquitectura, los colores que se usan en estas, cuando publican fotos de arquitectura, qué tipografía nos podían servir. Buscamos, o sea, no importa si son empaques, si son logos, si es otro tipo de diseño, pero todo lo que esté relacionado con el diseño industrial. Entonces, esa es una primera parte para desarrollar posteriormente el producto. Al mismo tiempo, nos toca cotejar esa plantilla o esa pizarra de inspiración con las ilustraciones que nos están dando para verificar paletas de color, para ver, hay una interpretación que se hace que no sabría decirles que es intencional, o sea, no es que yo digo, bueno, voy a sentarme y voy a ver cuál es la paleta de color, sino que ya uno como diseñador comienza a desarrollar ese, es, esa sensibilidad hacia ver algo y hacerlo como no de forma automática, pero em, sin pensarlo. O sea, se hace, ya lo traemos por defecto, lo aprendemos con los años. Entonces, eh, dentro de las mismas paletas y tomando en cuenta toda la parte del diseño industrial, que había que buscarle ese aire de modernidad o de algo más contemporáneo, porque ediciones de la Metamorfosis hay millones, a través del uso del color, qué colores me llevan a todo lo que tiene que ver con una transformación emocional del insecto en cuestión y que tiene que ver también con la paleta de colores de las imágenes, la tipografía, buscar elementos en tendencia. Por ejemplo, ya ustedes lo vieron en la presentación, hay una tendencia de marcar las palabras con recuadros atrás. Esa es una tendencia en diseño actualmente, pero no funciona para todo. Sí funcionó para este libro. Luego también el uso de márgenes amplios, porque si ustedes han visto una habitación industrial en alguna revista, tiene espacios muy amplios. No es un minimalismo, pero se asemeja un poco, ¿verdad? Entonces, eh, las imágenes, como dijo Laura, son en formato gigante, entonces, y todas son verticales. Entonces, ¿cómo las colocamos, verdad? En dónde las colocamos, que hagan alusión al texto. Más o menos ahí también uno discute con Laura, ya vienen como un guión donde dice, bueno, esta la podríamos poner aquí, pero no siempre funciona. A veces cuando ese guión llega a nosotros, perfectamente podemos proponer, ¿y qué pasa si esta la pasamos para acá o para allá? Nos han pasado otros casos donde, por ejemplo, hay una ilustración, es que esta tiene que ser la ilustración de portada. ¿Por qué? Porque tiene más aire para poner el título, tiene más espacio para poner logos. Y tal vez la ilustración primera de portada no tenía estos espacios. Luego, aquí les trajimos en varios ejemplos algunos bocetos que se hicieron para el diseño de portadas, pero sepan que no son los únicos bocetos. Normalmente, a veces hay 10 bocetos o más bocetos, donde uno comienza a hacer pruebas, ¿verdad? Esta es
la imagen que se seleccionó para la ilustración de portada. Entonces, como les mencioné anteriormente, y también vale la pena decir ahora, cuando estamos trabajando, trabajamos paralelamente portadas y diseño interior para que tanto la portada como el interior estén unificados entre sí. Entonces, primero comenzamos a desarrollar esa paleta de color, a buscar y probar tipografías, qué tipografía se ve contemporánea, pero al mismo tiempo nos da esa connotación, ese aire, esa evocación de diseño industrial que combine también con la imagen, con ese aire grotesco que tiene la imagen, y comenzar a hacer pruebas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pueden ver unas pruebas de color que en la primera tal vez el título es más eh, usual de ver, pero, o sea, la diagramación de los títulos, pero el color tal vez no potenciaba tanto. Entonces, luego decidimos disruptir la posición del título para hacerlo más grande, más visible. También enmarca la imagen. La lectura normalmente es, uno dirige los ojos en Z. Entonces funciona también como un marco para la imagen que resulta atractivo a los ojos. Tanto la imagen como los textos están colocados en puntos áureos de la portada. Y ahí comenzamos también a experimentar colores, ¿verdad? De la paleta que ya tenemos, qué cambios de color podemos hacer de tal manera que se potencien más los elementos. Y al final también rompimos con la línea editorial de la colección juvenil de la editorial Costa Rica, ¿verdad? Porque esto no era un diseño común en esa línea editorial. Ahora, como lo mencionó Laura también, dentro de la interpretación de Philippe, solamente se hizo alegoría al insecto en una imagen, y esa imagen nosotros la tomamos e hicimos un detalle del insecto, que fue el que se colocó en el retiro de la portada, o sea, por dentro, para los que no saben los términos, por dentro de la portada, este, para también como eso le aporta al diseño y a la interpretación de la obra. No es un elemento explícito del insecto, pero lo logra evocar. En este caso, bueno, lo mencionaba Daniela de la disrupción con la línea de diseño que tenían en ese caso la colección juvenil. En este caso fuimos con la colección Figueroa. La colección Figueroa es una colección de álbumes ilustrados para público general, pensando en público joven y adulto. Y este libro, El rastro de la mariposa, es uno de los únicos dos cuentos que se conocen hasta el día de hoy de la autora Eunice Odio. Por motivo del 50 aniversario, el año pasado queríamos hacer una edición conmemorativa eh, del fallecimiento de la autora. Para esto se pensó en un artista extranjero. Y este artista, pues, el nombre de él es Santiago Caruso, es un artista argentino, es muy conocido sobre todo por ser el ilustrador de Alejandra Pizarnik y de obras del catálogo de libros del Zorro Rojo, pero tiene pues Valdemar, Planeta, etcétera, un largo currículum. Se le hizo a él la propuesta de ilustrar el cuento, él lo leyó y aceptó la propuesta. Y fue también muy curioso porque lo que nos decía él es que nos podía hacer a tinta las obras. Eh, Al final él dijo, no, esto tiene que ser a color y lo realizó a color con una paleta de colores bastante llamativa. Y había algo que yo les decía a las chicas cuando se los entregué, como mencionó ahora Daniela, yo en algunas ocasiones les doy un guión para que ellas sepan a dónde insertar las obras artísticas, pero generalmente ellas colocan las obras, sobre todo, digamos, en esta edición, ellas me dieron yo di una propuesta y ellas me dieron una contrapropuesta y después trabajamos, había una que era muy fuerte, que estaba al inicio,
Y yo recuerdo que le dije a Priscila, no, no, mejor pasemos así al final, pensando que tampoco queríamos tanta disrupción Sí. en un comienzo. Entonces es como una labor, a mí me gusta mucho, digamos, trabajar con ellas porque es una labor de mucha comunicación y uno aprende muchísimo en la comunicación, tanto con artistas como ellas, que son otro tipo de artistas, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando ellas me dieron las opciones de cubierta, a mí me hizo como que me chocó un poco que estuviera tan blanca, pero así era la línea de la Figueroa. Quienes conocen la colección Figueroa nuestra, es una línea blanca totalmente con una ilustración enmarcada. Entonces yo les dije, aquí vamos a hacer algo. Quien nos va a guiar a nosotros el diseño es el artista. Es un diseño oscuro que puede ser que a algunos lectores como que les haya chocado un poco, que haya una lectura tan, digámoslo de alguna manera, gótica, si se quiere verlo de esta manera, de Unice, pero yo le dije, quien nos va a guiar a nosotros el diseño en este libro es el artista. Y yo les dije a ellos, quiero algo como oscuro porque hay una metamorfosis e incluso esa explosión de color del negro hacia esos colores tan vibrantes me estaban a mí ya dando la idea de yo lo que quería de cubierta. Y es muy interesante porque dentro de las opciones de cubierta que yo les di a ellas que quería, estaba principalmente la de este hombre volteado hacia la crisálida que pueden ver ahí en este, pero no funcionaba. Entonces nos fuimos hacia otra opción y ellas, bueno, presentaron un montón de opciones hasta que llegamos a la que era. Hablamos con el artista que nos dio permiso como de hacer unos detallitos y lo logramos. Bueno, les voy a dejar a ella, a Priscila, que pueda exponer esto, pero en este caso yo también les decía, no, le decía a Priscila, yo quiero que, bueno, el que nos va a dar a nosotros la guía de diseño aquí va a ser el artista, y ni siquiera el artista como persona, las obras del artista, porque el artista entró a ver las portadas hasta que ya estaban planteadas. Pues. Ujú. Entonces, adelante. Gracias. Buen día. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y agradecer el espacio para compartir mi experiencia en el diseño editorial. Este libro, como dice Laura, el diseño deriva mucho de las ilustraciones. El ilustrador tiene una paleta muy definida, son verdes, amarillos, negros, magentas, y de ahí no nos salimos. Entonces mantuvimos esa línea en el diseño del libro. Eh, a mí me pareció excelente la elección del ilustrador para el texto, porque ambos son muy disruptivos. Entonces, lo primero que yo hice, bueno, que fue parte del diseño, fue leerme la obra de Unice, interiorizar los textos, interiorizar las imágenes, porque donde se colocara una ilustración, esa ilustración iba a tener una lectura paralela. ¿Verdad? La ilustración iba a contar una historia adicional de la que ya se estaba contando ahí en la obra. Entonces, como dice Laura, se hace una propuesta, se la devuelvo, conversamos, ¿verdad? Em, Terminamos de valorar cuál de todas las ilustraciones íbamos a dejar en la cubierta. El diseño de contenido y diseño de cubierta fue una cosa paralela, ¿verdad? Se quería que fuera contemporáneo, ya de por sí los textos y las imágenes eran disruptivas y mantuvimos la paleta de color. En la elaboración de la cubierta, si querés me pasas la diapositiva, Dani, es lo que menciona Laura. La colección Figueroa originalmente tiene un fondo blanco con una imagen enmarcada. Este, Se empezó a trabajar así, pero creo que toda la riqueza de la ilustración se estaba encajonando, ¿verdad? Entonces se decidió buscar otras opciones. Em, También el reto fue encontrar una imagen que representara el contenido del libro, pero que no fuera tan fuerte o tan explícita, ¿verdad? Que no impresionara así como de primera entrada. Entonces probamos por texturas, hasta que se utiliza esta que se ve aquí, que trae la mano del pintor, trae muchos elementos muy simbólicos.
la mano del pintor, una pelvis, una mirada, ¿verdad? Y se solicita autorización porque la ilustración original tiene más elementos, pero en coordinación con Laura y con el ilustrador, pues se pueden destacar algunos, ¿verdad? Y el reto aquí era ese equilibrio entre el título y la imagen, ¿verdad? Porque las imágenes son vibrantes, fuertes, y entonces se quería mantener también que se leyera el título. La ilustración completa sí se utiliza en la parte interna como para que el lector tenga esa visión también de cómo era la ilustración original. Si quieres, seguimos, Dan. Hay Eh, algo antes de pasar al niño Chaplin de lo que mencionaba Priscila sobre el de Unice Odio. Era importante muchas veces saber también cómo resaltar el título y el nombre. Y aquí se juega, digamos, con tamaños en la tipografía, que a mí me pareció una solución espectacular para lograrlo. Y también lo que decía Priscila, digamos, de dar una ilustración que sea sugerente. Esta es muy simbólica, pues está ahí la pelvis, la mujer que tiene además la figura de una mariposa. Y también llevar, digamos, el alma del libro, a mí me parece importante que sea la que marca, digamos, la cubierta. En este caso, pues lo mencionó Priscila, se usó mucho lo que trajo el autor, las obras artísticas para marcar ese diseño. Y en la siguiente, del niño Chaplin, este es un caso que a mí se me asemeja mucho a otro libro que también trabajé con Priscila, El espejo de la patria, de don Carlos Rubio, con ilustraciones de Ruth Angulo. Y en este caso del niño Chaplin, que tenemos esta obra de Eric Conde con ilustraciones de Rodney Cordero. Cuando ingresó la obra ingresó no como ustedes la están viendo aquí, sino que tenía pues el texto en blancos, sobre blancos, y traía las ilustraciones. En este caso, ¿qué es lo que buscamos con la obra del niño Chaplin desde el punto de vista editorial? Lo que yo quería con este álbum es que, aunque es un álbum de la colección Colibrí, es un álbum que va más allá del público infantil. Esto es un álbum que atrapa a cualquier público por la figura que tenemos aquí de Chaplin. Entonces, quienes amamos el cine de Chaplin, lo que queremos, o lo que yo quería, digamos, como amante de Chaplin y el cine, era evocar esa época del cine. Entonces, con ellas, tanto con Daniela como con Priscila, trabajar, al ser personas que conocen mucho del arte y tienen sensibilidad artística, fluye mucho el diálogo. Y ellas hacen también muchas, Priscila además es autora infantil, entonces da muchas sugerencias para que jugar con la tipografía. En este caso hay muchos juegos de tipografía y pueden ver en algo, en una que dice Soy Charles Chaplin, y eso ataja, ¿verdad? Toda la página, pero más adelante hay un juego también de tamaños que conforme va creciendo la ilusión va creciendo la tipografía, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos que quizás cuando nosotros nos acercamos a un libro como lectores, no los vemos, pero están ahí muy trabajados y van dando otra lectura y van guiando a veces en el inconsciente lo que vamos leyendo sobre ese libro. Entonces, bueno, esto es un caso que a mí me gusta muchísimo. Le voy a dar la palabra a Priscila, que fue la que la trabajó en esta ocasión. Gracias, Lau. El álbum ilustrado para mí es un espacio donde fluir y expresar muchas cosas, porque la tipografía en estos casos es una herramienta narrativa. Como vos decías, no solo está transmitiendo la palabra, sino también transmite un tono, un acento, un estilo de una época, ¿verdad? Entonces el niño Chaplin permitió aplicar muchas de estas cosas. Em, el ilustrador también, si querés pasamos la siguiente, Dani. Fue interesante que el ilustrador nos jugara también con la tipografía y nos enviara un título dibujado, como el bigote del niño Chaplin. Esto fue súper interesante, pero también presentó un reto
porque el libro pertenece a la colección Colibrí. Si bien es cierto, el diseño de la colección Colibrí es muy abierto, ¿verdad? Permite mucha variación, pero sí habían varios requisitos de visibilidad que se tenían que potenciar. La imagen que tienen a la izquierda es la propuesta del autor y del ilustrador. Ya nos presenta una idea de cómo se va, cómo quieren el título, pero el texto del autor y el nombre del ilustrador casi no se ven. Entonces, pueden observar en la imagen de la derecha cómo fue ajustándose cada cosa. Por ejemplo, el bigote del niño Chaplin lo cambiamos de color, le dimos más peso, cambiamos de lugar, el nombre del autor, el nombre del ilustrador, se incluye el logo de la colección Colibrí y el logo de la editorial Costa Rica. Y si se ponen a observarla más detalladamente, la cara del niño disminuye de tamaño y se le amplía los bordes. Todos estos detalles que le corresponden al diseñador editorial, tiene que hacerlo como de manera muy coordinada a través del aura, conversar con el ilustrador para que él se sienta integrado, para respetar su aporte, ¿verdad? Si quieres, pasamos a la siguiente, Dani. Este es un ejemplo interesante porque en las imágenes de su lado izquierdo pueden observar la propuesta que nos envía el autor y el ilustrador, ¿verdad? Más o menos nos indican cómo pueden estar colocados los textos o para qué texto se diseñó esa imagen. Em, Aquí lo primero que uno tenía que hacer era ir a ver el cine de Chaplin, ¿verdad? Ambientarse. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo era? ¿En qué época? ¿En qué año? ¿Cómo era? ¿Verdad? Entonces aquí aplicamos varias cosas interesantes del cine mudo, como es la iluminación, las texturas de fondo, los textos de los interludios, ¿verdad? Porque el cine mudo se acompañaba mucho de textos y eso ayudó mucho a la composición de libros, se potencia. Y también lo que les decía antes, que el texto adquiere entonación cuando la tipografía cambia de peso y de color. No es lo mismo leer un texto seguido que leer un texto que va aumentando de tamaño, hasta aunque no lo leas en voz alta, en tu mente lo vas a leer con otro volumen, lo vas a sentir, ¿verdad? Este libro aplica mucho eso, juega mucho con la tipografía, con el color, con la luz y el peso de los elementos. Si quieres seguir la que sigue, Dani. Em, Ustedes pueden ver también que se integraron los fondos a las ilustraciones, también con mucho respeto. Este, Se pretende que no se note que antes esa ilustración, por lo menos las dos superiores, el objetivo es que no se note que previamente esa ilustración era un cuadrado, sino que esa ilustración se difunde con las luces y con el fondo. Ahí también se juega mucho con el color, con el tamaño de la letra. Y otra cosa muy, muy interesante que nos planteó el ilustrador para la última página del cuento es este círculo característico de la época, donde no sé si se acuerdan que el circulito aparecía la palabra fin y se iba cerrando poco a poco, ¿verdad? Este recurso nos pareció súper interesante y en lugar de colocarlo en la página final del libro, se colocó en la contraportada del libro para que fuera más visible y se potenció utilizando círculos concéntricos, no solo uno, sino varios círculos con sombra, porque así se podía transmitir más el efecto que genera el cine, ¿verdad? Creo que esto sería del niño Chaplin, ¿no? Otro ejemplo que es un libro que está por salir este año es una nueva edición de El Jaúl de Max Jiménez, que pasará de la colección popular a la colección editorial Costa Rica. El Jaúl de Max Jiménez en la colección popular actual tiene la portada que lleva la colección popular, que no tiene ilustración,
Y bueno, en esta oportunidad de editar una de las obras de un gran autor de la literatura costarricense, que además de eso fue artista, implicaba pues mucha alegría y muchos retos también. En este caso, lo que yo les decía a las muchachas era lo siguiente. Quienes hemos leído y admirado a Max Jiménez, y hablo aquí como lectora y fanática, y ahora pues con la emoción que implica editar a este autor para mí, es la primera edición que salió de este libro en Chile en 1937, que es de la editorial chilena Nacimiento, que es la que ustedes pueden observar a menor escala. En esa edición, que es pues ahora una de las ediciones más buscadas por quienes admiramos a Jiménez, yo le decía a las muchachas que yo lo que deseaba era un homenaje a esa primera edición de el autor de esta, bueno, del Jaúl. Sin embargo, también les decía que no quería esa portada ni quería una copia de esa portada. Entonces, un poco sí fue, me imagino, un reto, ya ellas lo hablarán mejor, un reto para ellas esta cubierta, porque era también presentarla en lo contemporáneo, es decir, a un público actual. Entonces, uno tampoco, en estos casos en que uno quiere hacer una especie de homenaje a una cubierta y lo que implica en la historia editorial del libro, esa cubierta, tiene que cuidarse mucho que uno no esté haciendo como un pastiche en este caso o una copia. Y cuando ellos me dieron los bocetos, pues la verdad es que este collage, que es una obra de arte de ellas en este caso, usando elementos de las silografías de Max Jiménez, pues me pareció formidable, además de cuidar esa paleta de colores y que no deja de ser un guiño que yo sé que para quienes hemos leído El Jaúl y tenemos esta primera edición en nuestra mente o algunos dichosos en sus manos, es hacer un clic. Y también uno tiene que pensar, los que somos de letras tenemos a veces una formación que podría ser un poco una deformación de una mirada muy romántica hacia el libro, que eso es bueno, pero también el libro es un producto cultural del mercado, ¿verdad? Entonces aquí es jugar un poco también con ese clic que puede sentir el lector que puede tener ya incluso el libro y quiere adquirir esta nueva edición. Porque si es, digamos, bueno, voy a dejar mejor que no hable de Daniela, pero en el caso mío lo que yo les dije a ellas es quiero un homenaje a esta primera edición de nacimiento de El Jaúl. Sí, o sea, es que todo lo que Laura nos plantea son retos, en realidad. A nosotros nos encanta, pero primero hay que darle cabeza para ver cómo lo solucionamos. Este libro, como les dije anteriormente, que hay que tomar ciertas consideraciones, ¿verdad? Bueno, una de ellas es que es un diseño de la colección editorial Costa Rica, que así se llama esa colección, que es la de los libros, digamos, el tamaño más normal y común que maneja la editorial, que se está disminuyendo, no sé si esa palabra existe, en hacia portadas un poco más llamativas, con un diseño diferente, más novedosas, adaptadas a públicos más contemporáneos. En este caso también, o sea, no es solamente, como dijo Laura, el guiño a los lectores y amantes de Max Jiménez, sino cómo lo introducimos en un público nuevo, en un lector joven, las personas que están actualmente a nivel de colegio, entrando a la universidad, que están rodeados de un montón de elementos digitales, ruido visual, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que hacer algo que llame la atención hacia las dos vertientes, ¿verdad? Del lector del libro. Sí conservamos la paleta de color un poco, ¿verdad? Jugamos ahí con los azules, pero parte de todo fue estudiar todos los grabados originales de la obra de El Jaúl de Max Jiménez para ver qué detalles podían funcionar a la hora de montar otro diseño. Y de esos elementos, además que podrían funcionar en la portada,
qué elementos podían mezclarse entre sí. Entonces, esto fue un trabajo de prueba y error donde había que mover los elementos, que para acá, que más para allá, que este sí, que este no, que cambiemos este, que pongamos el otro. No se veía mejor el anterior, hasta que llegamos a esto. Por ejemplo, hay un grabado que tiene esta cara que funcionaba muy bien, ¿verdad? Para hacer el guiño al ojo de la cara original, o el elemento del sol, que hace también, tiene montañas, que hace otro guiño a las montañas originales, pero, por ejemplo, ya se cambió la tipografía, la posición de las tipografías, se añadieron otros elementos como el lobo, perro o por ahí, el ave que está arriba y el campesino que está, que queda en la contraportada del libro. A nivel interno también era jugar hacia los dos bandos y reinterpretar la tipografía y el formato. El formato original era más cuadradito, más pequeño. Este formato es más alargado, por lo tanto le cabe más texto, ¿verdad? Lo pueden ver. ¿Qué tipografía se podía buscar que pareciera que tuviera esas serifas o los palitos, ¿verdad? Que tiene la del original, pero que fuera, insisto, más contemporánea, más adaptada a la época y al lector actual, a los más jóvenes. A nivel interno, también, o sea, se estudió qué tipografía usó el libro original, ¿verdad? Y que había que buscar otra tipografía con el ojo, o sea, eso le podemos decir como que la tipografía ahora fuera anchita, ¿verdad? El ojo de la tipografía que hiciera referencia también a la primera edición. O, por ejemplo, el uso de la capitular, de la letra capitular, que en este caso nuevo no es tan grande como el anterior, pero ahí está. Ese detalle que también hace guiño a la versión anterior. Y además, cómo ponemos las imágenes de Max Jiménez, pero que llamen más la atención. Entonces le voy a dar la palabra a Laura. Sí, en este caso, lo que mencionaba Daniela, de hay que pensar en algo que quizás se me pasó al inicio. Este es un libro de lectura recomendada por el Ministerio de Educación Pública, entonces eso también había que tenerlo en mente. Tenemos a los lectores a los que les hacemos el guiño con esta cubierta, pero también tenemos a los lectores jóvenes que no se les va a pasar por acá esa cubierta. Entonces, ¿cómo se hace más llamativo? Cuando ellos me plantean esta idea de los detalles, a mí me pareció fenomenal, porque también siento que es la imagen más impactante, más hacia el frente, más hacia el lector. Sin embargo, hay una cuestión que nosotros, bueno, yo que como editora quería respetar y que era las silografías originales. Entonces, pensando me propone Daniela, pensando en la metamorfosis, me dijo, ¿por qué no hacemos una galería? Y yo, genial, hagamos la galería. Entonces es un tributo también a Max Jiménez, artista, hacia el final. Tenemos lo que pueden ver ustedes, que es la galería, donde está, digamos, la obra con el título, que es el título del capítulo que ilustra las medidas, el año aproximado, bueno, la técnica, que todas son silografías, pero entonces logramos una edición que juega con o resalta, decirlo de una mejor manera, resalta al Max Jiménez autor y al Max Jiménez artista. Y aquí hay otro caso que es de un libro que salió recientemente, de cómo Julio III quedó ciego y por qué su sobrino Inocencio no perdió el apetito. Es, con solo leer el título ya eso era un reto. Darle a cualquier diseñador un libro con ese título era un reto y fue lo primero que yo pensé, esto es una portada a pura tipografía. Después el autor, que es un autor muy joven, Cambronero, el autor Pablo Cambronero me dijo, me llama mucho la atención pintura de Julio III. Y yo la vi, yo dije, hay muchos elementos que demuestran el poder de los papas siempre, y sobre todo, bueno, en esa época, que yo quería resaltar.
Entonces yo creo que esto ha sido uno de los quebraderos de cabeza más grandes que hemos tenido en nuestra historia trabajando juntas. Es un texto muy bueno, es un texto muy retador a nivel de cubierta. Y yo lo que les decía a ellas era, al inicio yo les di esta portada y les digo, quiero algo que demuestre el poder del Papa, resaltar quizás las manos a donde está ese anillo, que además se menciona mucho dentro de la obra, aunque es una metáfora, la ceguera del Papa. Era muy interesante también aprovechar ese ojo y se hicieron muchísimas propuestas, pero las primeras propuestas yo las sentía muy clásicas. Entonces les escribo a las muchachas y les digo, es un autor muy joven, porque eso también lo veo, no quiero darle una portada que yo sienta como clásica, como añeja, por decirlo en algún momento, que eran muy buenas portadas, pero no para este autor. Entonces, ahí fue donde yo les dije a ellas, busquemos, les di algunas ideas que veo, porque igualmente busco y uno siempre como editor tiene que estar viendo todo lo que se publica, todo lo que uno tenga tiempo, ¿verdad?, de ver, porque no todo se puede ver. Les di algunas ideas y sinceramente ellas me sorprendieron con esta, que fue, digamos, eh, la que a mí como editora me hizo el clic de que era la cubierta y como pueden ver ustedes, como en el caso anterior, es algo que es para mí una obra de arte con otra obra de arte. Sí, realmente para las dos esta cubierta, trabajamos ambas en esta cubierta, em, y Laura nos pasó varias ideas. Aquí el reto es que tenemos una pintura original bastante clásica y bastante contemporánea, número uno. Número dos, es un título muy largo. Y número tres, queremos algo para un autor joven, algo contemporáneo y actual. Entonces, creo que en el proceso, en la construcción y en el trabajo, lo que obtuvimos fue que fragmentamos la obra, la pintura original de Julio III, la reacomodamos, pero manteniendo los elementos simbólicos importantes. Es como revelar cosas, pero desarmar la imagen original. Es interesante porque cuando uno, esta es la cubierta, cuando uno abre el libro, en lo que les explicaba Daniela, el reverso de cubierta, Dani, contra, nosotros El le retiro decimos de guarda. portada, sí. Ajá, lo primero que uno ve cuando abre el libro, la primera página, va a ver las manos de Julio III, ahí tenemos la imagen donde dice guarda. Entonces es una imagen que se va acercando poco a poco al lector, desde la cubierta hasta que abrís el libro. Entonces eso fue más o menos la idea de esta cubierta, pero tiene una historia muy larga. No sé si Dani quiere contar un poquito de todo este Tiene una proceso. historia larguísima. Normalmente también para nosotros es importante decir, o sea, Priscila y yo trabajamos en conjunto, casi siempre hay una que desarrolla un poquito más algún concepto en otros libros, pero siempre nos sentamos y pulimos propuestas y cambiamos propuestas y seleccionamos propuestas antes de enviársela a Laura o a cualquier otro editor o autor. Entonces, para este libro presentamos más de 20 propuestas porque no llegábamos a lo que necesitábamos. Este, como ven, hay propuestas más tipográficas, cómo buscar una tipografía más contemporánea, cómo buscar una tipografía clásica pero contemporánea, cómo buscar una tipografía clásica, cómo usar elementos en tendencia, cómo sacarle provecho a un público lector más joven, así como con un aire de graffiti, con gradientes, cómo distorsionar la imagen, cómo hacer que la imagen fuera alusiva pero no explícita. Y estas son algunas de las propuestas que se habían hecho, ¿verdad? Solo algunas de las que hicimos, para que ustedes también manejen esa idea de que lo que llega no es lo único que se hizo, ¿verdad? Sino que hay todo un trabajo detrás. No sé si hay tiempo para un ejemplo más. Sí, claro, adelante, por favor. En este caso, bueno, ya el tiempo está en contra nuestra y a mí me interesaría mucho y que ojalá pudiéramos ver los dos ejemplos, además de este que están. En este caso es un poemario de Byron Salas, Carmín Ferroso.
Y en esta propuesta, sinceramente, yo le doy las palabras a las muchachas porque fue un juego que adoramos tanto el autor como mi persona. Entonces, pues les doy la palabra a ellas. Gracias, Lau. Lo primero que nos gustó muchísimo es el título del libro, es muy evocador, Carmín Ferroso. Entonces, número uno, un libro de poesía. ¿Qué nos evoca ese título? ¿Qué sentimos? Entonces nos pusimos a investigar, ¿verdad? Estamos hablando del hierro, qué colores tienen los compuestos del hierro, ¿verdad? El óxido de hierro, qué color es, el sulfato de hierro. También nos evocaba mucho herrumbre y metal herrumbrado, ¿verdad? ¿De qué color se corroen los metales? Las esculturas, cómo es su pátina, qué nos evoca ese nombre, cuáles son los tonos del carmín. El carmín es rojo, no es rojo, tiende al anaranjado, tiende al vino. Entonces esto fue todo un proceso primero de investigación en relación al título. Si quieres seguir, Dani. Inicialmente queríamos una cubierta pues minimalista, que tuviera textura, que tuviera un juego tipográfico, que el título fuera grande. Trabajamos con colores carmín, pero derivado de la investigación que se realizó, encontramos un contraste hermoso, ¿verdad? Y que tiene que ver con el hierro y el herrumbre, es ese verde agua y el color carmín del óxido de hierro, ¿verdad? Al final nos gustó mucho a todos esta propuesta. Tiene textura, tiene tipografía, hay dos tipografías con diferente peso, el título está grande, dice lo que tenía que decir, ¿verdad? Entonces sí, fue una experiencia hermosa este libro. En este caso, nada más para señalar, la obra que entró de base es de la artista Olga Anasquina, que es esa que pueden ver en las tres propuestas primeras. Y es importante que cuando se hizo esta reinterpretación, se habló con la artista y ella estuvo de acuerdo, le pareció más bien genial porque es como derivar una lectura que quizás ella misma nunca hubiera pensado de su obra. Y la obra de Olga se utilizó en la impresión de retiro, en las guardias. Ujú, en los guardas. Ujú. Y en la siguiente, yo me voy a aprovechar y voy a decir la siguiente, Sí, sí. pero no, no Dale, quiero como apurámonos. nos apuramos y lo vemos todo. Este es un poemario de Alfredo Trejos, Los nombres propios. Entonces, en este caso, el arte de José Pablo Ureña, que es un arte muy, muy urbano, yo se lo entregué a las muchachas y ellas tuvieron varios retos porque era una ilustración horizontal para los libros que son verticales. Y si quieren, Sí. pasamos aquí para poder terminar. Bueno, también ha sido un gusto poder integrar el juego y el diseño lúdico a los libros infantiles de la editorial. De verdad que lo disfrutamos. En este caso, hemos hecho cuando los libros son de cuentos y tienen pocos títulos, es posible generar un juego, una evocación a un juego de mesa para que los chicos sientan que están entrando a una isla o a un país mágico o vamos a jugar. Esto va a ser divertido, ¿verdad? Entonces, estos son otras sugerencias que se han hecho, estrellas, cielos, agujeros, caminos, números. Y con esto creo que concluimos, ¿verdad? No sé si Dani quieres agregar algo más, Laura. ¿No? Mm. Laura. No, realmente el tema es apasionante, pero esta es una mirada porque hemos trabajado muchísimo a lo largo de estos años, pero no, le doy la palabra a Mijail. Yo estoy realmente encantado y así lo hemos notado también en los pequeños comentarios que han aparecido en Facebook por este conversatorio. Muchísimas gracias, Daniela, Priscila, Laura, por contarnos su experiencia. Les voy a leer y compartir, por supuesto, con todas las personas que están conectadas, algunos de los comentarios que hemos tenido a partir de la difusión en Facebook que hemos tenido. Vamos a ver, han sido varios. Voy a seleccionar unos.
Bueno, un primer comentario de Marco Antonio Castro Araya señala qué bonito. Georgianela Mata Castillo nos dice, me encantó el conversatorio, definitivamente es muy interesante el mundo del diseño editorial y hay mucho por aprender. Igual tenemos un comentario bastante positivo por parte de Vale Venegas, increíble las portadas. Eh, Diego Garita nos dice excelentes aportes, y ahí la importancia de comprender la conceptualización desde la investigación y el diseño para el proceso creativo. Claudia Hernández nos dice qué hermoso trabajo, muchísimas felicidades. Karen Olivares nos dice muchísimas gracias por este conversatorio, ha sido bastante revelador, interesante y ha sido un gran aporte conocer todo lo que conlleva la labor editorial, los diseños que han mostrado me encantaron. Como filóloga, me gustaría saber cuál curso de diseño podrían recomendar para complementar mi formación. Esa es la primera pregunta que tenemos. Repito, ¿cuál curso de diseño podrían recomendar para complementar mi formación? Ella es filóloga. Y luego, vamos a ver, Georgianela Mata Castillo pregunta, de todos los aspectos del diseño editorial, ¿qué experiencias han sido las más retadoras para cada una? Así que tenemos estas dos preguntas. Yo tengo otras preguntas, pero me gustaría que abarcáramos esas dos primeras para luego seguir con otras más. Bueno, de los cursos de diseño también depende de qué objetivos son, ya que es solo complementar, ¿verdad? No es que lo va a desarrollar como una profesión. Entonces, tal vez podría buscar algún tipo de cursos libres, ¿verdad? De bases de diseño, de creatividad. Creo que ahora el Centro Cultural San José está dando algunos de esos tipos de cursos. Si no, hay cursos de diseño básico en plataformas como Doméstica o como Creana. Hay cosas del diseño que no se enseñan, sino que se aprenden en el camino. Entonces, como editores y filólogos, mi recomendación es vean lo que hay afuera. Vayan a las ferias del libro para ver qué están haciendo los demás. Vean qué diseños de portadas, qué diseños de colecciones están haciendo, qué tipos de acabados están usando, en dónde están imprimiendo. Es algo que uno va desarrollando con el ojo. Comiencen a seguir en redes sociales tipografías o tipógrafos, otros diseñadores, no solamente de Costa Rica, sino también de Europa, de Estados Unidos, de México, de Argentina o de otros países. Sigan a las editoriales para ver qué están haciendo ellas. Hay muchos cursos en la industria, no en este país, eh, dirigidos al público, a editores y al mercado, la industria editorial. Sigan esas páginas, porque ahí es donde el diseño, o sea, en lo que ustedes no se dan cuenta, ya es algo que está en ustedes. Ya ustedes pueden decir, no, es que no me gustó ese diseño, es que me gustó aquel artista. Y van a comenzar a determinar por qué. Es algo como muy, que nada más fluye en uno. Ujú. Sí. Después, en cuanto al reto, lo más difícil en mi caso es tal vez que yo fluyo muy bien con ciertas temáticas y hay otras temáticas a las que tal vez no estoy acostumbrada y uno tiene que ser inmersivo en eso, porque para hacer un diseño uno tiene que entender qué tiene el libro y para qué público va. Entonces, es eso que uno tiene que cambiar de cassette y asimilar el libro que corresponde, ¿verdad? Yo trabajo feliz en los infantiles, pero también hago de otro tipo de libros, ¿verdad? Entonces eso es un reto, estarse actualizando, como dice Daniel, estar viendo nuevas tendencias, modernizándose. También ha sido un reto para nosotros, porque tenemos muchos años de estar en el mercado, eh, incorporarnos al mercado del libro digital, ¿verdad? Y adaptarnos a estos nuevos cambios. Sí, tal vez para la segunda pregunta, o sea, como dice Pri, uno de los mayores retos es trabajar en algo que no es lo más normal para uno. O sea, vamos a ver si me explico. O sea, como dice Pri, ella le encanta trabajar más libro infantil, por ejemplo. Este, pero a veces llegan libros como Julio o como Cabeza Chancho, que no está aquí en los ejemplos,
que en ese otro Lauren dijo, tiene que ser algo urbano. Nosotros, bueno, a nosotros nos encantan las nubes de colores y los colores pastel. ¿Qué hacemos? Porque necesitamos hacer algo así como súper grotesco. Entonces es ese cambio de chip, ese cambio de cassette entre libro y libro, y no solamente a nivel de literatura, sino a nivel del resto de las tipologías editoriales, que no va a ser lo mismo diseñar una portada para una investigación o para un texto didáctico o universitario. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención en este diálogo, en este conversatorio que ustedes han tenido, ha sido la función de la interpretación, es decir, cómo desde el diseño editorial hay otra interpretación del texto y cómo el libro se vuelve un objeto artístico por múltiples dimensiones, no solamente por el texto, sino por la textualidad, es decir, no solamente por el contenido del texto, sino también por la textualidad que provoca. Y en esa textualidad el elemento visual es imprescindible, es fundamental. Y me llama también mucho la atención el hecho de que cuando uno asiste a ferias de libro, uno ve a las personas lectoras tomando el libro y fijándose en la imagen. Lo primero que tienen ahí es la imagen, lo visual. Y es ahí donde entra ese gancho, digámoslo así, ese contacto, ese deseo por leer. De alguna manera, el diseño editorial, digamos, la arquitectura visual del libro, pues convoca también el deseo de leer. Mi pregunta es muy concreta. ¿Qué tanto, digamos, en Costa Rica, en nuestro medio, se le ha dado cuál es el impacto y qué tan desarrollado se encuentra la industria del diseño editorial en nuestro país? Repito, entonces, ¿cuál ha sido el impacto que ustedes observan desde el punto de vista del diseño editorial y cuál es el desarrollo que ha tenido esta actividad en el caso costarricense? Esa es una de las Bueno, primeras preguntas. tal vez yo primero. A nivel general, Costa Rica, a pesar de que aquí estamos varios que hemos trabajado, llevamos años trabajando con editoriales nacionales, Costa Rica todavía se encuentra en una etapa muy germinal del diseño editorial y de la industria editorial en general. ¿Por qué? Porque en Costa Rica no hay foros, por ejemplo, ahorita en México está el foro de innovación editorial, no hay cursos o capacitaciones específicas dirigidos a editores o diseñadores editoriales, ¿verdad? Se desconoce el término diseño editorial, es, digamos, así como a nivel genérico, ¿verdad? Los que estamos en la industria lo conocemos, pero afuera no. ¿Qué hace, verdad? La gente tiende a decir, son diseñadores gráficos. Y yo, sí, o sea, es una base. Pero el diseño editorial, así como antes el diseño gráfico era animación, diseño web, eh, em, ilustración, etcétera, el diseño editorial es una rama que ahora también es una rama académica. O sea, así como ustedes ven títulos universitarios en especializaciones del diseño editorial, de diseño gráfico, pasa lo mismo con el diseño editorial. Acá todavía no se ve, hay que buscarlo en el extranjero. Sin embargo, el diseño editorial siempre ha estado aquí. Lo que pasa es que no lo conceptualizábamos como tal o no nos referíamos a él como tal. O sea, porque hace años, o sea, todos los diseñadores que han trabajado en periódicos, en revistas, los mismos diseñadores internos que trabajan en las editoriales nacionales. A muchos también, o sea, han sido diseñadores editoriales de forma empírica y ellos mismos siguen sin llamarse diseñador editorial. ¿Por qué? Porque el diseñador editorial también adquiere un ojo de editor, que no necesariamente es una habilidad que tiene un diseñador de publicidad o un diseñador de logos o un diseñador de papelería corporativa. Y eso se nota más en los materiales editoriales, por ejemplo, institucionales a nivel nacional, en lo que nosotros hemos recorrido y hemos investigado y hemos estado inmersas. Este, Creo que sí, por ahí anda más o menos. Yo solo quiero agregar que la función del diseñador editorial es invisible. O sea, usted ve un libro y lo siente agradable, pero detrás de ese libro hay una retícula, hay mediciones, hay milímetros, hay márgenes, hay un montón de información técnica que ese libro tiene que llegar bien a la imprenta, si no es un problema grave. La calidad de la imagen,
la resolución, el formato. Igual está pasando con los ebook interactivos y los ebook de los nuevos, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo técnico escondido y hay una visibilidad que no se nota. Se nota cuando algo está mal, eso brinca. Cuando algo está bien, ¿verdad? Es un libro hermoso y vamos a hablar del autor y vamos a hablar del ilustrador, ¿verdad? Y de la editorial y todo eso. Pero hay un trabajo por debajo que es muy diferente. El fin de un libro, si no tiene un buen diseñador, es diferente a otro libro que tiene un buen diseñador abajo. Eso es mi sensación. Desde tu perspectiva, Laura, como editora, ¿cómo observas el desarrollo del diseño editorial y la importancia? Bueno, por lo visto, la editorial Costa Rica ha asumido, digamos, un papel interesante en su relación con el diálogo que se establece con el diseño editorial. Pero en términos generales, Laura, ¿cuál es tu posición, digamos, como editora y la relación que podemos establecer con el diseño editorial actualmente en el mercado literario actual? Bueno, comparto la visión de Daniela. Es un proceso que está arrancando, no porque antes no hubiera diseño editorial. Siempre ha habido diseño editorial, es decir, la editorial Costa Rica tiene 66 años. Están las otras o editoriales universitarias, además de ahora las editoriales independientes. Sí hay un diseño editorial. Ha sido muy empírico o quizás sobre todo pensando en que no hay una carrera de diseño editorial o especialidad en diseño editorial, ni siquiera en edición. Por ejemplo, los que queremos especializarnos tenemos que hacerlo afuera, porque no hay una maestría en diseño editorial en el país. Y hasta el día de hoy sé que, si no me equivoco, la Universidad de Costa Rica está en un nuevo plan de programa de la carrera y están contemplando esto que no deja pues de ser una salida, si bien no es una salida laboral enorme, es una salida laboral. Yo lo comentaba con varias personas y les decía que a mí me hubiera encantado a mis 20 años saber que esto era posible, Ujú, porque me hubiera ido afuera, porque hubiera estudiado, bueno, uno estudia siempre y quiere estar aprendiendo mucho, pero hubiera sido quizás otra mi historia. ujú. Sí me parece muy importante lo que mencionaba Daniela y lo que yo hablé un poco al inicio. Es una labor de estar viendo, de estar aprendiendo, de tener, yo creo que los que somos editores y los que han estado antes en la silla de la editorial Costa Rica, eh, hay una sensibilidad artística. Para mí es muy importante y siempre les digo cuando me preguntan qué cursos puedo llevar, que escriben aquí a la editorial, cómo puedo ser editor. A mí me parece también muy importante ir a galerías, conocer artistas, ver lo que se está haciendo tanto dentro como fuera del país, las ferias del libro. Bueno, ya no es lo mismo cuando saben que uno es la editora de la editorial Costa Rica y empieza a pasearse por, por los stands de otras editoriales. Igual las editoriales son muy amigas, o sea, para yo, bueno, así lo he notado, digamos, independientes y otras universitarias, realmente le hablan, uno ya empieza a hacer como sus amistades, viene, los visita, les compra libros, puede hablar de lo que está sucediendo. Es mucho ver, y a mí me gusta mucho pensarlo como un oficio, que un poco así fue como lo titulé en la ponencia que muy amablemente Miguel me invitó en el coloquio de literatura costarricense y Gustavo Camacho. Yo lo veo como un oficio y lo veo mucho así como antes había un zapatero que enseñaba al muchacho a ser zapatero, entonces ahora quizás mucho es así. Uno aprende editando, viendo lo que hacía la persona que estaba antes de uno y aprendiendo lo que dejó esa persona en el escritorio y en las colecciones que están en la biblioteca, por ejemplo, aquí en la Editorial Costa Rica. Y también uno va dando, pues, y eso espera uno, ¿verdad? Dar un sello personal. Y a mí como una persona que le encanta el arte y me gusta mucho eso, elemento visual, y sé que ahora en este momento tenemos que competir con lo visual, estamos compitiendo con plataformas, con todo muy por los ojos, pues me parece que es el diseño editorial y el arte
el elemento que podemos seguir. Y también porque tenemos autores y autoras muy, muy buenos. Y yo quiero tener libros que puedan colocarse en cualquier país y llamen la atención y que quizás entran mucho, como lo mencionabas vos, Mijail, por los ojos. Realmente uno lo ve en las ferias, las personas viendo las obras, quizás no conoces a un autor y te llamó la atención el autor o incluso te llamó, perdón, la portada o al revés, ves a un autor y lo ves vestido con otra portada usual a lo que se trabajaba. Entonces eso pues a mí me parece que es un poco... eh, empezar a hacer un llamado a las universidades y en eso la Universidad Nacional pues le doy un aplauso, lo está haciendo a través de estas capacitaciones, a través de los coloquios. Al menos pues es el primer coloquio que yo tengo conocimiento de literatura costarricense donde se hace una mesa dedicada a la edición. Y habría que hacer otra, Laura, Ujú, creo que en algún ujú. momento lo compartimos la idea de hacer un coloquio dedicado a la edición para conocer las distintas experiencias en todos los niveles del engranaje editorial. Voy a permitirles leer un comentario y un saludo también que manda la señora presidente de la editorial de la Universidad Nacional, la señora Eliana Araya Ramírez. Ella dice lo siguiente: la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional desarrolla el proyecto Andamio, una iniciativa de educación continua y venta de servicios en arte y diseño que busca fortalecer el vínculo con la comunidad y responder a las necesidades del sector creativo costarricense. Aquí tenemos entonces, junto con el consejo, digamos, de Daniela, también esta otra posibilidad. Y ojalá que se expanda cada día más estas posibilidades de fomentar este tipo de trabajos, que es un trabajo evidentemente cooperativo, integral, y que a mí el título de este conversatorio me ha llamado mucho la atención porque dice editar desde la experiencia. Y también la manera en que la edición junto con el diseño editorial también crean la experiencia de lectura. Si la experiencia del lector está sujeta de alguna manera también, no solamente, pero también está condicionada también por el diseño editorial, por el trabajo editorial, que es un espacio que justamente, una actividad, un oficio, como bien decía Laura, que queremos incentivar acá desde este programa fomentando la cultura editorial. Bueno, por razones de tiempo debemos que concluir por acá. Agradezco enormemente el apoyo técnico de César, que nos ha acompañado a lo largo de estos programas, por supuesto el espacio que nos permite la editorial de la Universidad Nacional, la Escuela de Literatura, Ciencias del Lenguaje, la Vicerrectoría Adjunta y por supuesto a la participación de ustedes, quienes han sido las protagonistas de este conversatorio. Así que esperamos seguir generando proyectos, conferencias, conversatorios en el marco de estos temas y nuevamente de parte del programa, de parte de la UNA, de parte de la Universidad Nacional, nuestro agradecimiento por su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas Buenas tardes. tardes.